A ver, seamos sinceros, hay un libro de la Biblia que muchísima gente se salta. Es oír su nombre, el libro de los números, y nos imaginamos un archivo polvoriento, lleno de censos, de listas, un rollo, vamos. Pues mira, nada más lejos de la realidad. Dentro de sus páginas se esconde una de las historias más dramáticas y profundas sobre la fe, el fracaso y la redención. Así que vamos a meternos de lleno en ella. Es que, para empezar, el propio nombre ya nos juega una mala pasada. Números viene del griego arithmoe, y claro, se centra en los dos grandes censos del libro. Pero su nombre original en hebreo, Bemidbar, significa en el desierto. Y este cambio, que parece una tontería, lo cambia absolutamente todo. De repente, ya no estamos leyendo un libro de contabilidad, sino la crónica de un viaje épico, el relato de una transformación en el lugar más inhóspito que te puedas imaginar. Vame, ¿dónde empieza la historia? Pues en un momento de subidón total. El pueblo de Israel está acampado a los pies del monte Sinaí. Acaban de recibir la ley de Dios. El ambiente es de optimismo, de orden, casi de euforia. Se están preparando para la última etapa, la marcha final hacia la tierra prometida. Y claro, aquí llega el primer gran número que le da nombre al libro. 603.550 hombres listos para la marcha. Pero lo de verdad interesante no es la cifra, es la organización. Las tribus acampan en una formación súper precisa, con el tabernáculo, que es la presencia visible de Dios, justo en el centro de todo. Ojo, que esto no es solo logística militar, Esto es pura teología en acción. Es una declaración potentísima. Dios es el centro de la vida de su pueblo. Y por si fuera poco, para rematar este arranque tan esperanzador, Dios les da a los sacerdotes esta bendición, que es una auténtica maravilla para el pueblo. Es una de las oraciones más antiguas y poderosas que existen. Con esta promesa de protección y paz, Israel empieza a caminar. Parece que nada puede salir mal, ¿verdad? Pues sale mal, y de forma casi inmediata. Toda esa esperanza choca de frente con la realidad de la naturaleza humana. Lo que tenía que ser un viaje de unas pocas semanas se convierte en una odisea de 40 años. Un desvío larguísimo provocado no por gigantes o ejércitos enemigos, sino por un enemigo que llevaban dentro, el miedo y la falta de fe. Es que es increíble. Apenas se echan a andar y ya empieza un ciclo súper tóxico. Primero se quejan de la comida. Dios les da carne, pero su ingratitud tiene consecuencias. Poco después, los propios hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, cuestionan su liderazgo. Es una espiral de quejas y crisis que va preparando el terreno para el momento decisivo, la prueba de fuego de su confianza. Y con este ambiente, llegamos al punto de inflexión, al punto de no retorno. Moisés envía a 12 espías, uno por cada tribu, a reconocer la tierra de Canaán. La misión parece sencilla: explorad y traed un informe. Pero la respuesta que traen de vuelta va a sellar el destino de toda una generación. La pregunta es, ¿qué encontraron allí? Y aquí se ve la fractura de una forma brutal. 10 de los espías vuelven con un informe aterrador. Hablan de gigantes, de ciudades imposibles de conquistar, de una tierra que literalmente se traga a su gente. Y su conclusión es de un autodesprecio total. Éramos como saltamontes. Pero otros dos, Josué y Caleb, que vieron exactamente lo mismo, lo interpretaron con los ojos de la fe. Y su informe es de una confianza rotunda. El Señor está con nosotros. Podemos hacerlo. ¿Y la gente qué hace? Pues elige el miedo. Eligen creer a los 10 y no a los 2. Se rebelan y hasta gritan que quieren volver a ser esclavos en Egipto. La consecuencia es demoledora. Dios decreta que esa generación incrédula no va a entrar en la tierra prometida. Van a vagar por el desierto 40 años, un año por cada día de exploración de los espías, hasta que todos hayan muerto allí. Pero bueno, ¿alguien se piensa que en el desierto se calman las cosas? Para nada. Las rebeliones siguen, y la más grave es la de un tal Coré, que desafía directamente el sacerdocio de Aarón, que había sido instituido por Dios. La respuesta de Dios es fulminante y supervisual, vamos, de película. La tierra literalmente se abre y se los traga vivos, una forma bastante clara de decir que el orden de la comunidad viene de Dios, no de los hombres. Claro, llegados a este punto sería fácil pensar que esto va de buenos y malos, ¿no? Los fieles por un lado, los rebeldes por otro. Pero el libro de Números es mucho más sutil y realista. Nos muestra que incluso el más grande de los líderes, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, no era inmune al fracaso. La tragedia también alcanza a Moisés. Estamos ya casi al final de los 40 años, y otra vez la misma historia. El pueblo se queja porque no hay agua. Dios le da a Moisés una orden muy clara: habla a la roca. Pero Moisés está harto, está frustrado, enfadado con la gente, y en un arranque de rabia, en lugar de obedecer, golpea la roca 2 veces con su vara. El agua sale, sí, pero su acto de desconfianza le cuesta carísimo. Por eso, él tampoco va a entrar en la tierra prometida. Pero, a ver,
que nadie se piense que este libro es solo una lista de fracasos y castigos, porque no es así. En medio de toda esta rebelión y este juicio, Dios va sembrando unas pistas misteriosas, unos símbolos de esperanza que apuntan mucho más allá del desierto, hacia una redención que nadie en ese momento podría ni haber soñado. Y aquí tenemos uno de los episodios más raros pero más fascinantes de toda la Biblia. El pueblo vuelve a quejarse y Dios envía serpientes venenosas. Cuando se arrepienten, Dios no quita las serpientes, no. En su lugar, le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un poste. Y el que era mordido solo tenía que levantar la vista, mirar a esa serpiente y se salvaba. Así de simple y así de extraño. Claro, esta historia se quedó ahí como un misterio durante siglos, hasta que llegó el propio Jesús y nos dio la clave. En el Evangelio de Juan, él mismo se compara, levantado en la cruz, con aquella serpiente de bronce. O sea, el instrumento del juicio, la serpiente, se convierte en la fuente de salvación para quien lo mira con fe, una auténtica genialidad. Esto en teología tiene un nombre. Se llama tipología. Es la idea de que Dios fue tejiendo patrones como pistas a lo largo de toda la historia de Israel. Son como anticipos, como spoilers divinos, que encuentran su significado final y completo en la persona y en la obra de Cristo. Y el caso de la serpiente es uno de los más claros y potentes. Y ojo, que no es el único caso. Hay una historia sorprendente de un profeta pagano, Balaam, al que contratan para maldecir a Israel. Pero Dios interviene y le obliga a bendecirlo. Y al final, de su boca sale una profecía alucinante sobre una estrella y un cetro que saldrán de Israel. Una imagen que la tradición siempre ha visto como una promesa del Mesías, de un rey futuro. Muy bien. Hemos visto la historia, los fracasos, la esperanza, pero la pregunta clave es, ¿y todo esto a nosotros hoy qué nos dice? ¿Cómo se traduce este viaje por el desierto a la experiencia espiritual de cada uno? Recordemos este número, 603.550. Esta es la primera generación, la que salió de Egipto, la que vio milagros increíbles con sus propios ojos, pero que al final se dejó definir por el miedo y la rebelión. Fracasaron en la prueba. Y ahora, 40 años después, se hace un segundo censo. Y el nuevo recuento es de 601.730. Una generación completamente nueva, forjada en el desierto, lista para cruzar el río Jordán. Y aquí, en esta comparación de cifras, está la clave de todo el libro. Es que es brutal. Los números son prácticamente iguales, pero no son las mismas personas. Es una generación con una fe radicalmente distinta. Los 40 años no fueron un castigo para destruir, sino un tiempo para purificar. Dios no abandonó a su pueblo, sino que formó uno nuevo, uno que había aprendido a confiar en él en medio de la nada. Y claro, con todo esto, el desierto deja de ser un lugar geográfico y se convierte en una metáfora potentísima de la vida espiritual. Es un peregrinaje, un camino donde nos enfrentamos a pruebas que nos pulen, que nos purifican. Es el lugar donde aprendemos que necesitamos fe y confianza sí o sí, dejando atrás nuestros miedos. Y nos recuerda que siempre estamos en movimiento, avanzando hacia una meta celestial, que es nuestra verdadera tierra prometida. Así que, el libro de los números, lejos de ser un libro aburrido, de listas, nos deja con esta pregunta resonando. El desierto en la vida es inevitable, pero no tiene por qué ser el final del camino. Es el lugar de la prueba, desde luego, pero también es el lugar de la providencia y de la transformación. La pregunta que queda flotando es, ¿cuál es ese desierto en la vida de cada cual y qué estamos aprendiendo mientras lo cruzamos?